Muy bien, hermanos, vamos a entrar al estudio del día de hoy. Y el día de hoy vamos a tratar con la corrección y el consejo en el libro de Proverbios. La corrección y el consejo en el libro de Proverbios. La pregunta, hermanos, creo yo importante, la pregunta necesaria en este tema es la siguiente. Esta es la pregunta. ¿Por qué la corrección y el consejo son importantes en la iglesia de Dios? ¿Por qué la corrección y el consejo son importantes en la iglesia del Señor? ¿Por qué cree usted que, tenemos nosotros en la Escritura, la importancia? Y usted se va a dar cuenta, el día de hoy, el libro de Proverbios no tiene ningún silencio en cuanto a este tema de la corrección y el consejo. Y entonces no queremos solamente ir a un libro del Antiguo Testamento y pensar en ese libro abstractamente. Queremos de alguna manera traerlo a nuestro contexto y especialmente la iglesia del Señor. ¿Por qué creen ustedes que es importante la corrección, el consejo en la iglesia del Señor, dentro del contexto de la iglesia del Señor? ¿Alguien? ¿Por qué es importante? ¿Alguien? ¿Por qué cree usted que es importante? ¿Por qué tenemos nosotros evidencia en la Escritura de la importancia de la corrección y el consejo? ¿Por qué? Especialmente dentro del concepto de la iglesia. Go ahead, hermano. Trae orden, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Es un mandato? Muy bien, es un mandato. ¿Alguien más? Ok, nos ayuda a discernir, muy bien, ok, excelente, nos ayuda a orden, es un mandato, nos ayuda a discernir. Discernir, hermano, ¿algo más quisiera desarrollar? ¿Discernir qué cosa? Comprender la palabra, ok. Corrección, consejo, nos ayuda a discernir, nos ayuda a traer orden, de alguna manera obedecer el mandato. ¿Qué más? ¿Por qué es importante en la vida de una iglesia la corrección, el consejo? ¿Por qué? Go, hermano. Ok. Entonces, cometimos errores, pero para eso está escrito la forma como debemos corregir. Muy bien, excelente, excelente. Hay un cuerpo, por ejemplo, los ancianos, que pueden ayudar a encauzar al individuo en la corrección. Excelente, excelente, muy bien. Yo creo que el libro de Proverbios va por esa dirección. El libro de Proverbios va por la dirección, no necesariamente que, digamos, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto, solamente hay uno. Entonces, eso de que si somos o no somos, si lucimos o no lucimos, no hay ese concepto. No somos perfectos. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, lo que la hermana está comentando es que de alguna manera nos equivocamos, ¿correcto? Y esa es la realidad humana. Todos y cada uno de nosotros. El hermano está mencionando, está en nosotros el pecado que mora en nosotros. Y entonces, ¿qué ocurre si el pecado mora en nosotros? A la luz de lo que vamos a tratar el día de hoy. Corrección, consejo. Nos vamos a desviar, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Go ahead, hermano. Ok, nos ayuda en el conocimiento de la palabra, aplicarla, ok, muy bien. En una manera más específica, digamos, corrección, consejo. Go ahead. Cambiar de actitud, ok, muy bien. En momentos el problema, digamos, es actitud, actitud pecaminosa, una actitud soberbia, y entonces la corrección, que es lo que hace, enmienda nuestras actitudes. Y yo diría, ya que la hermana mencionó, actitudes, motivos, podría incluir también acciones, manera de proceder. O sea, hay varios elementos, ¿no es cierto? O sea, no es solamente, actitudes, pero definitivamente la actitud tiene que ver, con la corrección. En momentos adoptamos actitudes, motivos, acciones, conversaciones que simplemente no son agradables delante de Dios y tienen que ser corregidas por sentimientos,
por el elemento que estamos hablando del pecado que mora en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, digamos, cuando hablamos de orden, es sí, orden, pero ¿en qué sentido orden? Digamos, obediencia, mandamiento, sí, pero ¿en qué sentido? O sea, cuando pensamos nosotros en corrección y consejo, estamos reconociendo una realidad nuestra. Y la realidad nuestra es que estamos todavía nosotros en proceso. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Filipenses 1:6 es una realidad de todos. O sea, Él ha comenzado la obra en nosotros, pero Él no ha terminado esa obra en nosotros. Y mientras el Señor nos preste la vida, mientras nosotros estemos en este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, vamos a necesitar corrección. O sea que corrección no es solamente para el niño, correcto. Corrección no es solamente para, ¿me entiende?, el niño de 5 años, a tu hijo, mi hijo, no. Corrección es para quién. Es para el creyente en general. No importa si estamos comenzando nuestra vida cristiana, tenemos 20 años, 4 décadas en la vida cristiana. No se trata de edad. No se trata de, digamos, el estado en la vida en que nosotros nos encontramos. Todos y cada uno de nosotros vamos a necesitar en un momento a otro esa corrección y ese consejo. Ahora, ya que estamos en corrección, consejo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de corrección? ¿De qué hablamos cuando hablamos de consejo? ¿Alguien? Cuando hablamos de consejo, y vamos a entrar directamente al libro de Proverbios en unos momentos, pero cuando hablamos de corrección, ¿qué estamos hablando? Disciplina, ¿qué más? Enseñanza, muy bien. Instrucción, llamar la atención. O sea, aplicamos nosotros corrección cuando ¿qué? Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos fallado, cuando le hemos fallado al blanco, cuando debíamos de haber hecho lo que debíamos de hacer y no lo hicimos. Y entonces hay corrección. Pero el consejo tiene que ver con ¿qué? El consejo tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con instrucción. El consejo no necesariamente implica que estamos en un error, pero queremos evitar el error. La corrección es cuando metiste la pata ya. Metiste la pata y entonces hay que enmendar y hay que corregir. Pero el consejo tiene que ver con ¿qué? No queremos errar, no queremos nosotros. Queremos maximizar nuestra vida. Queremos sacarle el máximo potencial a nuestra vida. Entonces necesitamos nosotros ese consejo. Ahora, en el libro de Proverbios, estas dos palabras están constantes y en momentos aunque encontramos esta diferencia, en momentos las palabras son sinónimos, van de la mano, son primas hermanas. Dividirlas es un problema, casi es un problema que no podemos nosotros hacer, porque el libro de Proverbios no lo hace y vamos a observar en momentos que ese es el caso del libro de Proverbios. Entonces, la corrección es necesaria en la iglesia del Señor porque Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Estamos nosotros en ese proceso y entonces en un momento, en ciertas circunstancias, vamos a necesitar que alguien nos encarrile, que de alguna manera alguien nos ayude a poder entender la vida de una perspectiva diferente, con el fin de poder agradar a nuestro Dios. Y entonces, de entrada, por ejemplo, el libro de Proverbios nos enseña, por ejemplo, lo siguiente. El libro de Proverbios nos enseña, por ejemplo, que uno de los propósitos, no es el único, pero uno de los propósitos en el libro de Proverbios es básicamente que debemos nosotros de recibir esa reprensión, esa corrección, ese consejo, y este es uno de los propósitos en el libro de Proverbios. Por ejemplo, dice la Escritura de la siguiente manera: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir, dice, el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo.
para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted observa, aquí hay un juego de palabras. Aquí encontramos, por ejemplo, esa palabra que nos interesa, que estamos rastreando a través de todo el libro. Aquí hay consejo, el consejo de prudencia. El libro de Proverbios tiene el propósito de enseñarnos el consejo sabio que viene de Dios, es el consejo de prudencia, de justicia, juicio, equidad. Dice que el libro de Proverbios es para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes les dará inteligencia, cordura, oirá el sabio y ¿qué va a pasar? Aumentará el saber. O sea que el libro de Proverbios es no solamente para el joven incauto, el simple, pero también para el sabio, ¿no es cierto? O sea, el libro de Proverbios va a enriquecer no solamente a los simples, a los que tal vez no tienen experiencia en la vida, los que están iniciándose en la vida, los que de natural casi lo creen todo, que no tienen, digamos, discernimiento. El libro de Proverbios les va a enriquecer, les va a dar sagacidad, a los jóvenes inteligencia, cordura. Oirá el sabio, aumentará, dice el saber, el entendido adquirirá, dice nuevamente, consejo, adquirirá consejo. O sea que el libro de Proverbios tiene que ver con ese elemento de consejo, para entender proverbio, declaración, palabra de sabio, dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, abrazamos la sabiduría cuando nosotros tenemos más temor de Dios, ¿no es cierto? O sea que la base principal en el libro de Proverbios de la sabiduría es ese temor que yo voy a tener que rendir cuentas delante de mi Dios por la manera en cómo yo concibo la vida, la manera en cómo proyecto mis actitudes, mis motivos, mis sentimientos, por ejemplo, mis hechos, la manera en cómo nosotros vivimos. Y dice la Escritura que el insensato desprecia, dice, la sabiduría y la enseñanza. Pero si usted se da cuenta, estos son sinónimos. Esto que está acá, inteligencia, cordura, esto es sinónimo. O sea que son los elementos que nosotros debemos de aprovechar alrededor del consejo. Por ejemplo, dice el libro de Proverbios, la corrección, si usted se da cuenta, está dentro, se maneja en el libro de Proverbios dentro de relaciones. Por ejemplo, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, dice en su corrección. O sea, corrección y castigo van de la mano. ¿Cuándo hay corrección? ¿Cuándo hay castigo? Cuando nos desviamos del camino. Pero si usted se da cuenta, el consejo tiene que ver con qué. El consejo tiene que ver con qué. Adelantar el camino. Yo estoy viendo, yo quiero maximizar, yo sé que voy a llegar ahí. Yo sé que, por ejemplo, no estoy casado, pero en 5 años voy a estar casado. Y más vale que en este momento comience a hacer los preparativos necesarios para el momento en que yo diga I do. Entonces el consejo es importante en ese sentido. Pero la corrección, la disciplina, dice la Escritura, no menosprecies, hijo mío, dice el castigo de Jehová, ni te fatigues, dice, en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea que, si usted se da cuenta, la corrección ocurre en el libro de Proverbios dentro de una relación. Y es una relación que usted se da cuenta de amor. Es una relación de padre a hijo. Es una relación de padre a hijo. O sea que la corrección ocurre dentro de una relación. Y esto, hermanos, es masivamente importante. La corrección, el consejo, es increíblemente importante, especialmente cuando nosotros comenzamos a pensar la dinámica de la iglesia local. Esto es importante. Por ejemplo, vea usted este mismo concepto. La reprensión, la corrección, el consejo ocurren dentro de una relación. Mire lo que dice, por ejemplo, este pasaje de la Escritura. Este es el capítulo 1, versículos 22 al 33. Dice, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. O sea que le habla a los simples, a los burladores y le habla a los insensatos. ¿Hasta cuándo?
Dice, ¿hasta cuándo simple amaréis y los burladores desearán el burlar? Los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos, dice, a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión tiene que ver con el espíritu de Él, con las palabras de Él. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Aquí es donde viene el aspecto de reprensión y consejo, de alguna manera tiene un elemento sinónimo. Dice, desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Para qué necesitamos el consejo, la reprensión? Para no tener que caer en el hoyo, para evitar el día de mañana. O sea que, si usted se da cuenta, se está enseñando sabiduría, consejo, reprensión, para adelantando una situación. Aprendemos sabiduría. Tal vez esa sabiduría no la vamos a necesitar en este momento. Pero sabio es el sabio que está haciendo preparativos. Yo no sé si voy a necesitar la sabiduría hoy o mañana, pero yo estoy viviendo en la sabiduría, yo estoy en el aprendizaje, yo estoy en la corrección, estoy en el camino, estoy en el consejo. Dice la Escritura, también yo me reiré, dice, de vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces dice, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. O sea, el rasgo de crecer en sabiduría, conforme a este versículo bíblico, es que nosotros nos preparamos para los momentos de la vida. No sabemos lo que viene, pero para vivir correctamente en las situaciones difíciles de la vida, nosotros nos preparamos, hacemos provisión, estamos haciendo provisión. Aprendemos sabiduría. Proverbios nos presenta el aprendizaje de la sabiduría adelantando situaciones hipotéticas que pudieran ocurrir el día de mañana. Tal vez en este momento todo sonríe, tal vez en este momento no tenemos absolutamente ninguna calamidad, todo está bien, pero no sabemos el día de mañana si las cosas van a cambiar. No sabemos si el doctor va a decir, hey, tienes cáncer, y entonces comienzas a tratar con una nueva realidad en tu vida. No sabemos si el día de mañana el mercado, la economía se viene al suelo y entonces 1930s, Great Depression, y entonces no sabemos nosotros. Usted se da cuenta, en la Gran Depresión, por ejemplo, en los 1930s, usted se da cuenta que gente literalmente se suicidó porque no sabía qué hacer. Habían sido ricos. Es más, cuando usted estudia los 20 en relación a los 30, los 20 fue una década de gran abundancia. Por primera vez, 1922, se abrió el mercado para el mundo común y corriente, para la gente regular. El mercado, invertir en el world marketing, en el mercado era solamente para los grandes inversionistas. Por primera vez el gobierno comenzó a abrir la puerta para el regular Joe y gente común y corriente. Y gente común y corriente en esa década se volvió rica, millonaria. Y llegó la Gran Depresión, ¡pum! Y gente lo perdió todo. Y se volvieron locos al punto de que mucha de esta gente se suicidó, no podía concebir en su mente moverse de riqueza a pobreza. Y tú te das cuenta, sea de un lado como el otro, necesitamos nosotros sabiduría. Mira, por ejemplo, lo que le ocurre a la gente que se saca la lotería, que yo creo que eso no debería ser para los creyentes. En una ocasión una hermana me dijo, pastor, ore por mí, voy a Las Vegas. ¿Cómo yo le digo, ¿orar para qué? ¿Para que se quede en el freeway?
Maybe. Pero, ¿quién hace eso en sano juicio? Nadie debería de hacer eso. Pero usted se da cuenta, los que se sacan la lotería, ¿qué es lo que sucede con eso? En 5 años se vuelven pobres. Y no solamente pobres, pero agarran demonios con toda la riqueza y la pompa. Tengamos nosotros grandeza o tengamos escasez, necesitamos nosotros sabiduría. No sabemos el momento en el revés de la vida, no sabemos. La sabiduría de Dios nos ayuda a poder tratar con esos eventos futurísticos que no sabemos cuándo vienen ni cómo vienen, no sabemos los matices ni los colores. Pero ¿qué es lo que hace un hijo de Dios sabio? Que busca la reprensión, que busca el consejo. Está creciendo todos los días de su vida. Se mantiene en el camino. Y el camino no es un asunto de un año, de un mes, no. Se trata de todos los días de nuestra vida. Estamos alimentando nuestra alma constantemente. Le estamos dando a nuestra alma los nutrientes necesarios para sentir bien, para pensar bien, para actuar bien, para generar esas actitudes. Y para eso necesitamos la corrección. Necesitamos la sabiduría, la enseñanza, el consejo. Necesitamos. Y si usted se da cuenta, digamos, quisiéramos nosotros buscar, digamos, la palabra mandamiento directamente. Y aunque, digamos, la palabra en el libro de Proverbios yo creo que es sinónimo también, mandamiento, pero no está mandamiento. Es consejo, es corrección. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver mucho con el concepto de lo que es la sabiduría en general. Que no es solamente un mandamiento, no es solamente una ley, sino que tiene que ver con transformar esa ley, ese principio bíblico, ese mandamiento, en una vida que realmente sea agradable delante del Señor. No es solamente un concepto, un abstracto, no es solamente una ley, tampoco concreta. Es eso, pero es mucho más. Es transformar lo que nosotros leemos en las Escrituras con una vida que realmente adorne al Señor. Entonces, dice la Escritura, observe usted conmigo, dice, por cuanto aborrecieron, dice, la sabiduría, la razón es que aborrecieron la sabiduría y no escogieron, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Dice, ni quisieron el consejo, menospreciaron toda reprensión mía. ¿Se da cuenta? Sabiduría, temor, consejo, reprensión. Dice, comerán del fruto de su camino. Serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. O sea, en otras palabras, el consejo, la reprensión, la sabiduría, el temor de Jehová, por ejemplo, todo eso nos prepara para la vida, nos prepara para que nosotros no tengamos que ser naïves, simples, ingenuos, que todo lo creemos. Todo lo creemos. Es más, usted se da cuenta que Antiguo y Nuevo Testamento constantemente encontramos nosotros una reprensión, la reprensión para no ser engañados, no ser engañados. Es más, los libros sapienciales de la Escritura del Antiguo Testamento nos enseñan constantemente a no atender a la canción del necio, sino a la reprensión del sabio. Escucha la reprensión del sabio, no la canción del necio. Eclesiastés, un libro filosófico, nos ayuda a vivir. La canción del necio, ¿qué es lo que hace? Hacernos sentir bien por un momento, pero es solamente eso, hacernos sentir bien. Pero con ese sentimiento no hacemos nada. La reprensión del necio nos hace pensar, la reprensión del necio nos hace reflexionar. Es más, es importante, por ejemplo, antes de llegar a este concepto de lo que estoy hablando en este momento, mire este pasaje bíblico, este Proverbios capítulo 6. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no desprecies la enseñanza de tu madre,
átalo siempre en tu corazón, enlázalo en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara, enseñanza es luz, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La reprensión, o sea que las reprensiones, ¿qué es lo que hacen? Nos instruyen. Las reprensiones, las correcciones nos instruyen. El consejo de Dios, que tiene que ver con el mandamiento, la enseñanza de Dios. Cuando observamos nosotros, por ejemplo, la naturaleza de los libros sapienciales, hay por lo menos 5 imperativos importantes que usted encuentra constantemente. Constantemente. Usted lee, por ejemplo, el libro de Job, lee el libro de Eclesiastés, lee el libro aún de Proverbios. Constantemente le está diciendo al oyente, le está diciendo al escucha, mira, piensa, reflexiona y cambia. O sea, la reprensión es esa, tiene ese proceso. Escucha. Ahora, ¿qué es lo que dice el libro de Proverbios? El necio no está interesado en escuchar. El necio, ¿qué es lo que dice? Tener que sentarme en un servicio por 1 hora y escuchar, absolutamente. Usted se da cuenta que las iglesias hoy en día, no necesariamente las iglesias conservadoras, pero las iglesias que han abrazado un cristianismo popular, entre menos reducir un mensaje, menos es mejor. O sea, en el sentido que lo que queremos, ¿qué cosa es? Una píldora que no tiene absolutamente ningún elemento de pensar, de reflexionar, no 0 completamente. Lo que queremos en los servicios hoy en día es entretenimiento, sentirnos bien por un momento. ¿Y mañana qué pasa? Cuando enfrentamos las vicisitudes de la vida, ¿qué hacemos? No, absolutamente. El libro Proverbios nos enseña y nos dice, no, mira, aprende, estructúrate a escuchar la reprensión del sabio, no la canción del necio. Esta es reprensión, esto es estar en el camino. Esto tiene que ver con, nuevamente, escuchar, mirar, pensar, reflexionar y cambiar. Y este es un proceso importante. No importa en el rincón que usted esté en los libros de sabiduría, le dice al lector, escucha. Y hermano, eso es una disciplina. Eso es una disciplina. Es una disciplina que usted y yo, nosotros como hijos de Dios debemos de... Si queremos nosotros estar en el camino de la reprensión, que es el camino de la vida, dice el camino de la vida, camino y el camino de la vida, la reprensión es que te instruye. ¿Queremos nosotros estar en ese camino? Entonces necesitamos nosotros escuchar. Debemos de aprender a escuchar, debemos de aprender a ver en el sentido de mirar, porque esto es importante en todo el proceso. Esto es importante, increíblemente importante, especialmente a la luz del Nuevo Testamento. Y me gustaría, hermanos, que observaran este pasaje de la Escritura. Vea, este pasaje es el Nuevo Testamento. Aquí es donde yo veo, hermanos, la importancia concreta de la reprensión, del consejo, del camino, de la enseñanza. Esto para mí es el concepto práctico, concreto de la enseñanza en el Nuevo Testamento. Esto es precisamente lo que yo creo que deberíamos nosotros de alguna manera, no solamente como pastores, como maestros, por ejemplo, sea escuela dominical, sea en cualquier capacidad, púlpito, nosotros deberíamos realmente de atesorar esto, que yo creo que es un reflejo de los libros de sabiduría. Esto es un reflejo de lo que vamos a leer en este pasaje. Mira lo que dice este pasaje bíblico. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mire qué interesante pasaje. Nuevamente, dice la Escritura, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Este es un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, el versículo 17, el versículo 20, utilizan siempre esa palabra pastores, y esa palabra pastores no es la palabra clásica para pastor. Básicamente la palabra tiene que ver con un participio presente constantemente en los 3 versículos bíblicos, que significa un guía, un dirigente, es un líder. Estos son los líderes espirituales, tengan el nombre pastor o no tengan el nombre pastor. En una iglesia local, el posesivo, el plural, indica que los creyentes de alguna manera tienen sus pastores. Dice, acordaos de vuestros pastores. O sea que todo creyente tiene una relación. El libro de Proverbios nos enseña de esa relación. Hay una relación en el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Si usted se recuerda, en el libro de Proverbios ya leímos la relación de Jehová. Dice que disciplina, corrige a quién, al que ama, al hijo que ama, una relación de padre. Vemos nosotros, no desprecies la enseñanza de una madre, no desprecies el mandamiento de tu padre. Hay una relación, hay una relación. La realidad, hermanos, es que la relación que nos interesa a nosotros es la relación en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor hay relaciones con los pastores. ¿Y qué hacen los pastores conforme a este versículo bíblico? Dice la Escritura que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, dice la Escritura, os hablaron pasado. Algunos piensan, por ejemplo, interpretan este pasaje bíblico en relación al capítulo 11 del libro de Hebreos, que tiene que ver con ¿qué? Con los grandes de la fe en el pasado. Hombres que estuvieron ahí, que de alguna manera allá en el pasado nos hablaron, ya murieron, y entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice la Escritura, acordarnos. Pero acordarnos no es solamente un concepto, digamos, de mantener, digamos, una idea allá del pasado. No, acordarnos tiene que ver con un imperativo que sugiere la manera de mantener en la mente a los pastores, sean vivos, sean muertos, que vivieron alrededor de nosotros, que de alguna manera nosotros nos conectamos con ellos. Ellos fueron guías de nosotros espirituales, fueron no solamente guías, pero fueron modelos a imitar. Dice, acordémonos de estos hombres, acordémonos. Y si usted se da cuenta, acordaos es un verbo imperativo, y imitad es un verbo imperativo. Pero si usted se da cuenta, considerad no es un verbo imperativo, sino que es un participio que está absorbido por el imperativo. Y entonces, en otras palabras, lo que dice es, acordaos considerando. Gramaticalmente la construcción es, acordaos considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Entonces, si usted se da cuenta, esto es un reflejo de ¿qué cosa? Esto es un reflejo. El libro de Proverbios dice, escucha, escucha, pero mira también, abre los ojos. O sea que aquí no es solamente esto no es un asunto solamente de cátedra en un púlpito. Esto no es solamente un asunto de oratoria. ¡Wow! ¡Qué talento! No. Abre tus ojos, abre tus oídos. La sabiduría nos enseña no solamente a abrir nuestros oídos, pero mira a quién te está enseñando. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso es importante? ¿Alguien? Ok, muy bien. No, muy bien, excelente. No todo el que está enseñando está viviendo, ¿no es cierto? O al contrario, podría ser que el que esté enseñando sea alguien muy capaz. Ok, muy bien. Tenemos también ese lado. Pero si usted se da cuenta, no todo el que está enseñando necesariamente está viviendo lo que está enseñando. Y entonces nosotros debemos de escuchar, pero tenemos que ver la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros una obligación.
tenemos nosotros una obligación. Aquí necesitamos nosotros pensar, debemos de reflexionar y debemos de cambiar. ¿No es cierto? Nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar. ¿En dónde nosotros vemos ese proceso? Nosotros lo vemos allí en el pasaje de la Escritura. Si usted se da cuenta, acordaos considerando. O sea, ese participio nuevamente es absorbido por el imperativo previo de acordaos, y entonces se puede traducir como lo acabo en este momento de mencionar, viendo el resultado de su conducta. O sea que esto no es solamente, digamos, un asunto de memoria, sino que debemos de acordarnos, no solamente abriendo nuestros ojos, pero también nuestros ojos. O sea que un ministro digno de ser imitado es aquel que no solamente predica la palabra de Dios, pero él mismo también está siendo transformado. Y entonces presenta un desafío al pueblo de Dios. ¿Su lema cuál es? No hagas lo que digo. ¿El lema cuál es? No hagan lo que digo, hagan lo que hago. O sea que levanta el estándar. Ese ministro es digno de imitar. Esos son los ministros que necesitamos en la iglesia del Señor, cargados del libro de Proverbios. Están cargados del libro de Proverbios. No es solamente alguien elocuente en el púlpito, no es solamente alguien que, wow, ¿me entiende? Qué elocuencia. Aceptamos eso, porque ahí comienza realmente. Cualquier proceso que nosotros pudiéramos pensar, comienza ahí. Y entonces, esto es un asunto de una vida. ¿En dónde está la autoridad del pastor? ¿En dónde está la autoridad del pastor? ¿En dónde está, digamos, la dignidad de un hombre para ser imitado? No es solamente su mensaje, pero es su conducta, ¿no es cierto? Es su vida. Y entonces, ¿se equivoca el hombre de Dios? ¿Se equivoca? Se equivoca. Y cuando el hombre de Dios se equivoca, ¿qué es lo que hace? ¿Meter más la pata? ¿O llega un momento en decir, aquí yo estoy perdiendo la brújula? Aquí yo no voy por la buena dirección. Y yo creo, hermanos, que esa corrección y ese consejo deben de estar enraizados, deben de estar fundamentados en una relación amorosa, una relación de esta índole, es una relación de esta índole. Y yo creo que esto tiene sentido cuando nosotros creamos esas relaciones y enseñamos y nos conducimos dentro de ese ambiente. Es un ambiente no ficticio ni intelectual, sino en la casa de Dios, en la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor somos hermanos. Por ejemplo, estaba observando yo en nuestro propio website, por ejemplo, está bien que es público y todo eso, pero por ejemplo, poner, digamos, que deberíamos de rectificarlo, poner, por ejemplo, en la iglesia del Señor, Doctor Roberto Sánchez, no debería de existir. En la iglesia del Señor somos hermanos en Cristo. Hermanos, by the way, una corrección debería de pasar eso. Está bien en la academia, yo entiendo que está bien, pero digamos, en la iglesia del Señor somos hermanos en Cristo. A unos Dios le ha dado más que a otros, pero entonces en esa dinámica, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aprendemos nosotros a amarnos, aprendemos a respetarnos, aprendemos a crecer. Yo creo que lo normal debería de ser desear, por ejemplo, con los hermanos. Si usted se va a ir de vacaciones, yo quiero ir con toda la iglesia, con los hermanos. No quiero dejar a ninguno, porque usted de alguna manera está conectado con los hermanos. De alguna manera usted desea a los hermanos. Cuando se trata, por ejemplo, de comer, usted no quiere comer solo, usted quiere comer con los hermanos. Usted busca el compañerismo de los hermanos, usted desea caminar con los hermanos. Y cuando un hermano se equivoca en esa relación, ¿qué es lo que usted hace? Aquí es donde viene la corrección.
Pero la corrección viene dentro de un marco. ¿Y el marco cuál es? Relacional. Por ejemplo, personalmente, por ejemplo, yo me recuerdo, por ejemplo, la relación que yo tenía con mis pastores, cuando yo apenas estaba comenzando mi vida cristiana. Yo tuve solamente 2 pastores, y la relación que yo tenía con estos 2 hermanos pastores, yo estaba convencido que ellos me amaban a mí. Estaba completamente convencido que cualquier cosa que ellos me iban a decir era para mi bien, no era para destruirme. Y gracias a Dios que desarrollé una relación de décadas, que lograron formarme, me ayudaron a formar muchas cosas, me corrigieron, pero fue dentro de una relación. O sea, antes de que ellos me corrigieran, había una relación, y era una relación amorosa. Lo peor que usted puede hacer es agarrar a alguien en seco, sin ninguna relación, y comenzar a corregirlo. Eso lo único que va a ocurrir, van a haber chispas. Eso va a ser fricción. Usted no quiere eso. Es más, lo mejor que yo creo que usted puede hacer, aún con sus hijos, especialmente si hay tensión, es amar a su hijo y que su hijo esté convencido de que usted le ama. Es más, yo le diría, si usted pudiera pensar en cuantificarlo, digamos, si usted tiene un 100%, 90%, 95%, demuéstrele al hermano, a la hermana, a su hijo, a quien quiera que sea, que usted le ama. Y 5%, 10%, abrir su boca poquito y contar las palabras. Contar las palabras. El problema es que revertimos el orden. Hablamos mucho y probamos menos. Ese no debería. Proverbios no nos enseña esa ecuación. Proverbios nos enseña, mira, corrijamos menos, disciplinemos menos, busquemos oportunidades. Y hermanos, para probar que hay esa relación, en momentos necesitamos tiempo. No va a venir de la noche a la mañana. Por ejemplo, corregir a alguien que no le pide a usted ser corregido, no lo haga. No lo haga. No lo haga absolutamente. Mire, usted quisiera tal vez corregir a un hermano, no lo corrija, no. Si usted cree que el hermano está mal, lo mejor que usted puede hacer por ese hermano es amarlo. Amarlo al punto que usted pueda ganarse la autoridad de ser escuchado. Al punto de que usted sea. Nosotros como pastores, por ejemplo, estábamos conversando. El día de hoy, por ejemplo, estoy leyendo un libro muy interesante, que tiene que ver con el púlpito y tiene que ver con la autoridad. Y es un peligro tener autoridad. Tener autoridad no es para todos. Tener autoridad es un peligro increíble. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la autoridad? Si todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, como autoridad, escuchamos a alguien, no nos gusta, ¡fire! Ay, come on. No, absolutamente. Para hacer ese fire, deberíamos nosotros de crear con tiempo relaciones calurosas, tiernas, amorosas. Invertir más tiempo en esas relaciones para tener ese 5% y ganarnos la autoridad de ser escuchados. Yo creo que nosotros no deberíamos de voluntariarnos a la corrección. Es más, el libro de Proverbios nos enseña y nos dice, corrige al sabio y te amará. Pero si corregimos al necio, ¿qué es lo que hacemos? O sea, es para nuestro detrimento. No. Entonces, si nosotros vamos a tratar con alguien sabio, el sabio nos va a decir, pastor, ¿qué piensa sobre esto? Y entonces si alguien le pregunta, entonces usted responde. Pero si alguien no le pregunta, y el problema es que a medida que usted va creciendo, ese es el problema, por ejemplo, de nosotros como padres.
Vamos creciendo, nuestros hijos no están allí donde deberían de estar y nosotros tenemos experiencia, hemos conocido mucho y tenemos mucho que decir. Y tenemos opinión para todo. Y nosotros deberíamos de regular, nosotros deberíamos de buscar maneras de hablar menos, tratar la manera de hablar menos y probar más. Y buscar esas oportunidades, capitalizar en esa relación. Yo pienso, por ejemplo, en mi vida personal, cuando yo sé, por ejemplo, yo no voy a cuestionar a mi hija, por ejemplo. Mi hija me habla a mí y en momentos hay palabras de corrección. Mi hija me corrige. Yo en ningún momento, jamás, yo voy a pensar, yo soy tu padre, yo tengo más experiencia. No, jamás de los jamases. Es esa accesibilidad. Por ejemplo, que mi esposa tenga la oportunidad de corregirme a mí, absoluta. Ella está acá en este momento. Sería una farsa decir que, digamos, en nuestra relación, el único que se equivoca es ella. No. Sería infantil decir eso. En momentos, usted tiene que bajar cabeza, no importa la autoridad que usted tenga. Bajar cabeza y escuchar la corrección prudente. Pero si usted se da cuenta, cuando usted sabe que hay una relación y que lo que su esposa quiere de usted es lo mejor, su hija lo que quiere es lo mejor, no está tratando con un extraño, no está tratando con un vil, no está tratando con una persona cruel, está tratando con una persona que tiene el mayor interés porque usted pueda desarrollarse. Y entonces en esas relaciones es donde nosotros podemos corregir, no en seco, no sin esa lubricación que se llama amor y buena disposición. Y para eso necesitamos nosotros el tiempo. La semana pasada, por ejemplo, estaba hablando con un hermano y pidiendo consejo. Me llamó del otro lado del mundo para pedir un consejo. Y yo le digo, mira, si yo estuviera en tus zapatos, yo haría esto. No tenés que hacerlo. Pero si yo estuviera en la situación como tú me lo estás presentando, yo haría esto. Y entonces no había pensado en esto. Y entonces hay una conversación, y yo creo que fue una conversación muy, pero muy, muy fructífera. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos nosotros, mi esposa y yo, tuvimos una oportunidad del otro lado del mundo también, un problema marital, y entonces encontramos a un hombre soberbio, terriblemente soberbio. ¿Quiere arreglar su matrimonio? Arreglando a la esposa. El problema es de la esposa. Entonces, mi esposa y yo, por ejemplo, tuvimos la oportunidad no solamente de escuchar a él, pero escuchar a la esposa y escuchar a los pastores. Él quería hablar conmigo solo. Yo le dije, yo no hablo contigo solo. Yo quiero hablar con tu esposa. Y yo quiero ver lo que tus pastores tienen que decir. Y la realidad es que, ¿me entiende? O sea, es muy fácil resolver un problema pensando que, digamos, la esposa es la culpable de toda mi miseria. Y entonces cuando usted ve, digamos, cuando usted ve la situación, digamos, aquí le traigo a mi esposa para que me la arregle. No, absolutamente. El libro Proverbios nos enseña, mira, escucha, mira, ¿de dónde viene el consejo? Piensa, reflexiona y cambia. En el Nuevo Testamento tenemos nosotros una relación con los pastores. Y yo creo que nuestra responsabilidad como pastores, como maestros, como líderes, es no solamente hablar la palabra de Dios, pero vivir la palabra de Dios. Porque la responsabilidad que los hermanos tienen es ¿qué cosa? Es cambiar.
Es más, si usted se da cuenta en este pasaje de la Escritura, este proceso relacional consiste de la siguiente manera. Encontramos por un lado el mentor, pero encontramos también el seguidor. Encontramos, por ejemplo, la pregunta, ¿qué les pide Dios a los pastores? Y hay dos cosas ahí. ¿Qué hacen por naturaleza los pastores? Hacen dos cosas. Hablan la palabra de Dios, pero también viven la palabra de Dios. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que Dios está pidiendo a los seguidores? Son dos cosas también. ¿Qué es lo que le piden? Acordaos considerando. Acordaos de vuestros pastores considerando la conducta piadosa que ellos han generado como consecuencia de la palabra de Dios. Y número dos, ¿qué es lo que les dice? Imitad la fe de estos hombres de fe. Estos hombres que han aprendido a traducir la Escritura en una vida, aunque sean imperfectos, aunque sean ordinarios, aunque les cueste, aunque se equivoquen. Se equivocan y ¿qué hacen después? Piden perdón, enmiendan sus caminos, pero aprenden esa palabra perdón. Cuando vemos nosotros esta evidencia en el Antiguo y Nuevo Testamento, regresamos al libro de Proverbios y encontramos, por ejemplo, que el éxito de la vida depende precisamente en gran parte de ya sea atender el consejo o ignorar el consejo, que es un fracaso. Por ejemplo, Proverbios capítulo 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud, o sea, es sabio, digamos, buscar el consejo. Buscar el consejo siempre, la abundancia de consejos, hay seguridad. Los pensamientos son frustrados cuando no hay consejo. Cuando tratamos la manera de figurar la vida nosotros solos, no, necesitamos entrar en relaciones saludables. En la iglesia del Señor, conforme al Nuevo Testamento, son los pastores, los líderes, los ancianos que tienen la responsabilidad no solamente de hablar la palabra, modelar la palabra, con el fin de que ellos puedan no solamente oír, pero que puedan ver que realmente es un hombre digno de imitar. Al final del día Dios les va a pedir cuenta a ellos, no solamente del texto, pero ¿sabes qué? Mira, yo te traje la palabra de Dios y te traje también un modelo, te traje también un hombre, imperfecto sí, pero es un hombre que de alguna manera te modeló esa manera de vivir. La prerrogativa nuestra como creyentes es imitar su fe. Y esa fe tiene que ver no solamente con el principio, con la palabra. Dice la Escritura que os hablaron la palabra. Usted se da cuenta que el verbo, la leo, tiene que ver, número uno, con una relación. No es algo extraño, sino dentro de una relación deliberada, nosotros entramos y entonces el concepto tiene que ver, hablar la palabra pensando en que esto necesitamos nosotros destilarlo en una vida que refleje el carácter de Dios. No predicamos, no enseñamos, no hablamos la palabra de Dios en un vacío. No lo hacemos. Lo hacemos intencionalmente. La Escritura nos enseña que los pensamientos son frustrados cuando no hay consejo, mas en la multitud de consejos, dice la Escritura, que se afirman. O sea, si usted me pregunta, por ejemplo, ¿quiénes son sus asesores? ¿Quiénes son sus consejeros? Yo creo que todos deberíamos de tener por lo menos una lista de individuos, comenzando, creo yo, en mi criterio, su madre, su padre debería estar ahí, aunque sean inconversos. ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Por qué? Aunque sean inconversos, aunque no tengan una relación con el Señor. Usted tiene una relación con el Señor, pero si su padre es inconverso, usted debería de atender el consejo de su padre. ¿Por qué? Te ama, hay una relación, aunque no sepa todo, que quiere lo mejor para ti, aunque se equivoque. Usted lee el libro Proverbios, usted no puede escapar de esa realidad. Es más, yo le animo, mucho le animo. El día de mañana comience usted, estamos comenzando el mes,
agarre el libro de Proverbios, haga un capítulo por día. Un capítulo por día. Por 10 años. Usted me va a decir el enriquecimiento que usted va a tener de su vida. Increíble. Por ejemplo, esto a mí me enseña, yo necesito aprender a conversar con gente que no solamente me dice sí, sí, me dice sí, a todos sí, 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 a todos sí. No, usted no quiere gente que todo el tiempo le está aplaudiendo. Esa es la canción del necio. They wanna make you feel good. Ta 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 ta, make you feel good, ¿verdad? Eso es todo, la canción del necio. La reprensión del necio te va a hacer pensar y te va a hacer reflexionar. Y es cierto que va a ser un poquito incómodo, no hay duda, porque no nos gusta, pero ese es el proceso. Lo que de alguna manera estamos buscando es que, digamos, entremos en una relación. Por eso creo yo, hermanos, que la mejor orientación que nosotros deberíamos de tener es en la iglesia local, con hombres imperfectos, pero que están viviendo, están en el camino, que se equivocan y cuando se equivocan saben lo que tienen que hacer. Saben lo que tienen que hacer. Por ejemplo, la semana pasada me reuní con un hermano, un lindo hermano de aquí de la iglesia, y me expresó su preocupación personal que él tiene. Mira, yo salí de esa reunión agradeciéndole al Señor por la vida de este hermano. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Mira qué interesante. Dice, los pensamientos, dice, con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Y no tiene que ser guerra, pero tal vez puede ser, digamos, una relación. Con el consejo se ordenan. Mire lo que dice el libro de Proverbios. Ahora pues, hijo, oídme, no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, que no se acerque a la puerta de tu casa, para que no des a los extraños tu honor, dice, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, tus trabajos estén en casa de extraños. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, cuando estés en miseria, en bancarrota, y digas, ¿cómo? Aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban, no incliné mi oído. No. Es más, dice el libro de Proverbios, el que corrige al encarnecedor se acarreará afrenta. Dice, y el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. En el caso, por ejemplo, de este hermano, que en cierta manera trajo una corrección a mi vida, trajo una corrección no solamente a mi vida, pero también a los ancianos. El día de mañana yo me voy a reunir con los ancianos, yo voy a traer esa preocupación a los ancianos. Dice la Escritura, corrige al sabio y te amará. Yo le digo, hoy amo yo más a este hermano que hace 2 semanas atrás. Hoy lo amo al hermano más. Y usted se da cuenta que una de las señas de un sabio, ¿qué es? Lo corrige y ¿qué hace? Estás loco. Tú no sabes, ignorante. Y nosotros somos increíblemente sofisticados para tratar la manera de racionalizar nuestra manera de vivir, de pensar. El libro de Proverbios no nos permite eso. Dice la Escritura, da al sabio y será, dice, más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Dice la Escritura, camino a la vida y guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, dice que yerra. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. La siguiente versión en inglés dice, whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is what? Stupid. En español dice bruto, es un brutito. Ahora, no tiene que decirle a nadie bruto. Un bruto se identifica como alguien stupid es estúpido. ¿Por qué? Tiene que ver alrededor del consejo
y de la reprensión. Dice la Escritura, el hijo sabio recibe el consejo del padre, sea creyente o no sea creyente. Aquí no dice, el padre creyente. No, absolutamente no. Te ama, y número 2, quiere lo mejor para ti, lo quiere. Ahora, el sabio dice que recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Pobreza, vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. La reconvención o corrección en estas versiones es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El capítulo 15 de Proverbios dice, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. La represión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. La reprensión aprovecha al entendido. ¿Es entendido? Usted escucha la reprensión. Usted es un necio, ni con 100 azotes. Ni con 100 azotes. Dice la Escritura, escucha el consejo, recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Hermanos, el libro de Proverbios está cargado. Dice, mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Es la gente que nosotros apreciamos, si usted se da cuenta. Yo pienso en mi vida hacia atrás, ¿a quién yo aprecio realmente? Fueron aquellos que no me cantaron una cancioncita para que yo me sintiera bien, sino fueron hombres que tuvieron el coraje para sentarme y decirme, esto no es así, esto no es correcto. Y yo creo que necesitamos nosotros esa gente. Yo recuerdo, el Señor me salvó, tenía yo 17 años, vine a este país, estaba solo, y entonces había una jovencita en la iglesia que, simpática, entre comillas, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? De todo eso, porque todo eso es subjetivo, ¿no? Mi esposa me dice que no era simpática, pero en mi mente finita, chiquita, ¿verdad? Era simpática, y entonces comenzamos una relación. Y yo recuerdo el hermano Chuck Starn, no se me olvida. 3 meses después, vino conmigo, vino a mi casa y me dice, el hermano, tú estás cambiando. Esta relación con esta niña, mira, te va bajando. Yo no te veo progresar en tu vida cristiana, 0 completamente. Mira, esta relación te está debilitando espiritualmente. Y yo me acuerdo que ese hombre me hizo llorar, porque yo no quería soltar. Y él me dijo, yo quiero que tú vayas a la casa de esta muchacha y que tú le digas, hasta aquí no me ha llegado. Yo le doy gracias al Señor que este hombre tuvo los pantalones para confrontarme y decirme lo que él buscaba era el progreso espiritual. Yo no estaba listo, yo no estaba preparado, yo iba en mala dirección. Él me agarró y me puso en mi lugar. Yo fui, yo no quería, la muchacha no quería, pero hoy que vemos hacia atrás, era lo correcto que debíamos de haber hecho. Y le damos gracias al Señor. Le doy gracias hoy, infinitas gracias al Señor, que hubieron hombres que nos hablaron con la verdad. Nos hablaron a pesar de lo difícil. Usted se da cuenta que la Escritura dice que es mejor la reprensión manifiesta, abierta, que amor oculto. No hacemos nada con eso. Dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos de que aborrece. Si eso es lo único que nosotros hacemos,
no hemos abrazado el camino de la reprensión. Porque toda relación no es marcada solamente con el beso y el abrazo. En momentos es momento de sentarnos y decir, esto no está bien, no es correcto. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lo lisonjea con su lengua. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido termina avergonzando a la madre. No queremos eso, queremos reprensión. No importa la relación, no importa donde nosotros estemos. Entonces, nosotros de alguna manera debemos de crecer en esas relaciones. Lo primero que necesitamos nosotros es crear esas relaciones con gente madura, gente que lo vemos, está bien, no es perfecto, pero hay señas de vida espiritual. Nos pueden presentar un desafío para nuestra vida cristiana. Usted lo necesita, en cada etapa de nuestra vida lo necesitamos todos y cada uno de nosotros. Todos nosotros deberíamos de decir, ¿y quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de reprenderte? Nosotros no deberíamos de tener problema en responder esa pregunta. Tenemos gente a nuestro alrededor, que tenemos la capacidad de poder ser sabios, lo suficientemente sabios para bajar cabeza y poder entrar en una relación amorosa. Y una relación amorosa no solamente de beso y abrazo, pero de corrección. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien? ¿No se durmieron? El hermano no se durmió, mira, ahí está el hermano, bien, el hermanito Alex. Muy bien. ¿Alguien, hermanos? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien? ¿Todo bien? Hermano Iván, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, sí. Sí, buena pregunta, porque, digamos, te sentás, digamos, con 5 consejeros y tal vez uno te va a dar una perspectiva, otro te va a dar, ¿me entiendes? Van a haber 5 perspectivas, o van a haber 2 perspectivas, 3 perspectivas, y al final del día vas a tener que hacer una decisión. O sea, el hecho de que haya abundancia de consejos no significa que vas a, ¿me entiendes?, obedecer los 5 o 3 consejos, absolutamente. Pero son perspectivas que necesitas, digamos, considerar. Y en momentos, digamos, lo que vas a terminar haciendo después de, digamos, una oportunidad como esa es enriquecer tu perspectiva. Y yo creo que el problema muchas veces surge. Somos creyentes, tenemos un padre, una madre que es inconversa, y entonces pensamos nosotros, que no tiene nada que contribuir, digamos, en nuestra perspectiva, en nuestra formación. Y yo creo que es lo contrario. Yo creo que nosotros nos enriquecemos, pero nuevamente debemos de aprender a escuchar. Y no solamente aprender a escuchar, pero aprender a hacer preguntas. Preguntas que tienen que ver con profundizar en lo que tal vez están diciendo. Tal vez nosotros no entendemos lo que ellos están diciendo. Y yo creo que nosotros debemos. Pero si nosotros tenemos la mentalidad necia de que no, mi papá es inconverso, no sabe mucho, es, ¿me entiende?, un poquito terco y, ¿me entiende?, ¿para qué conversar? ¿Para qué hablar? Si nosotros comenzamos con esa, digamos, premisa, yo creo que llevamos desventaja. Pero si nosotros aprendemos nosotros a apreciar, digamos, aún a la gente que, digamos, pensamos que no puede contribuir, yo creo que nos aprovechamos. Es más, yo podría decir en cuanto a eso, personalmente yo he aprovechado, digamos, la perspectiva de gente que digamos, que tiene un ojo crítico y cada movimiento lo están midiendo y lo que logran ver es lo malo que yo hago. Yo crezco más en eso que en un ambiente donde todo es sí, sí, sí y todo es aplauso. Y yo creo que el padre, por ejemplo,
va a venir con el hijo y le va a decir al hijo, hey, ¿me entiende? Esto, ¿y has considerado esto y esto? Y muchas veces las preguntas del padre, él está pensando en categorías que tal vez el hijo no está necesariamente pensando. Esto, por ejemplo, con mi hijo, por ejemplo, él está por graduarse, el próximo mes se gradúa. Y entonces, básicamente, se está graduando con honores. Entonces, no va a caminar con los estudiantes, sino con los profesores. Porque tiene el GPA es alto, y entonces va a estar con los profesores y le pidieron que redactara 4 preguntas. Y en las preguntas, el día de ayer, por ejemplo, me mandó su manuscrito para que se lo corrigiera. Y entonces hablamos, le corregí básicamente su manuscrito, lo que yo creía que debía de alterar. Pero en la cuarta pregunta es una conversación que yo tuve con él hace 3 meses. No le mencioné absolutamente nada, 0 completamente. 0. Pero él respondió la pregunta literalmente, en base a lo que yo le había aconsejado, que cuando yo hablé con él, eso de él, él vio eso como non-existing factor, como algo que, ¿me entiende? Pero gracias al Señor que después de 3 meses lo veo yo en un documento que va a ser público, y yo creo que es algo que es un reflejo nuevamente de nuestra relación. Y yo creo que todo eso, digamos, si nosotros somos necios, tiramos a la basura todo, digamos. Pero si somos sabios, de alguna manera, ¿qué es lo que hace el sabio? El sabio oye, mira, piensa, reflexiona, y si tiene sentido, cambia. Y yo creo que eso debería ser para nosotros nuestra realidad. Vamos a orar, hermanos. Coge, hermano Luis. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Después de usted tiene 3 hijos ya, Sí. todos crecidos. Sí. Pero muchos de nosotros tenemos chiquitos. Sí. Entonces, ¿cómo ese porcentaje? Ya. Entiendo. Y sí, claramente. Tal vez, digamos, yo la manera en cómo respondería esto es, yo creo que cada etapa de la vida es diferente, ¿no es cierto? Cada etapa. Pero mi punto es, aún en una etapa donde los niños necesitan mucha corrección, constante corrección, yo creo que deberíamos nosotros enfatizar no la corrección, sino el amor, la relación. Deberíamos de hacerlo y buscar maneras de que tu hijo esté convencido de que tú le amas a él. Que él de alguna manera registre en la mente, en su corazón, que sabes que lo que mi papá está haciendo por mí, yo estoy convencido de que mi papá. Si tu hijo de alguna manera duda eso, eso va a surgir a la larga. Y entonces el principio creo yo que se mantiene, continúa. Y no quiero, digamos, yo entrar, digamos, en numeración. No se trata de número. Mi principio es enfaticemos más la relación, y como consecuencia de la relación, entonces nosotros buscamos la manera de cómo capitalizar, digamos, en la corrección. Pero, digamos, esto es a un nivel eclesiástico. Digamos, en el caso tuyo, por ejemplo, tú lo estás trayendo, digamos, a una relación familiar. Estás en capacidad de padre. Esto ya no es membresía, eres un padre. Y te pones el sombrero de padre, y entonces en capacidad de padre tenés otras realidades. ¿Sí me explico? Y en esas realidades se intensifica el aspecto de corrección. Porque nadie lo va a hacer. Nadie va a corregir a Luisito. Va a tener que ser el padre. Primariamente, antes que la madre. Enfáticamente el padre. Pero digamos, el contexto que estamos hablando es dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, pero nuevamente, sea la iglesia o sea la familia, sea por ejemplo, ¿me entiende? La relación matrimonial, yo creo que debemos de capitalizar en el hecho de que hay una relación amorosa. Y como resultado de esa relación amorosa, entonces nosotros efectuamos cualquier tipo de corrección que pudiéramos nosotros hacer.
Vamos a orar, demos gracias al Señor. Amantísimo Padre, te agradecemos. Bendecimos, Señor, tu precioso nombre. Yo te agradezco por el libro de Proverbios, Señor, un libro tan, pero tan crucial, Señor, para nuestra vida. Señor, gracias porque nos enseña, Señor, la importancia de la sabiduría. Ser sabio en el libro de Proverbios no significa que lo sabemos todo, sino que me doy cuenta de cuánto no sé y de cuánto necesito que otros vengan a mi vida y que puedan ejercer la disciplina de la corrección. Señor, queremos vivir como conviene delante de ti. Y Señor, eso lo logramos a medida que tenemos no solamente, Señor, una relación fértil contigo, tenemos el libro de Dios, pero tenemos también gente a nuestro alrededor que nos habla la palabra. Los pastores hacen eso. Los pastores no solamente hablan la palabra, pero modelan la palabra. Y yo te ruego, Padre bendito, que tú nos des la capacidad de poder relacionarnos, Señor, con nuestros hermanos, Señor, con esas dimensiones. Señor, bendice Berea, bendice tu iglesia. Y yo te ruego que nuestras relaciones sean relaciones saludables, amorosas, donde hay abundancia de amor legítimo, genuino, auténtico. Y hay, Señor, la corrección, el consejo abunda. Señor, bendice a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Señor, a todos y cada uno de nosotros necesitamos estar en el camino de la corrección, del consejo. Bendícelos, Señor, en nuestras vidas. Señor, quiero suplicar por nuestra hermana Alma Barbosa, allá en Texas, Señor, para que tú le fortalezcas, que tú seas, Señor, en la vida de ella. Señor, dale salud, dale bienestar. Señor, quiero suplicar también, Señor, por nuestra hermana Paula, que está en recuperación, por Michelle también, Señor, para que tú, Señor, también le abraces. Señor mío, quiero suplicar en el nombre de Jesús por la campaña que tenemos Pro Templo, los proyectos que tenemos pendientes. Quiero suplicar por mi hermano Jaime, para que tú le des, Señor, a él sabiduría, le des gracia para poder coordinar todos los proyectos que tenemos por delante. Señor, danos a nosotros, a todos, cada uno de nosotros, la buena disposición para hacer posible, Señor, lo que creemos que debe de ocurrir, Señor, en tu casa. Señor, alabamos tu precioso nombre. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Señor, alabamos tu nombre. Te bendecimos. Acompáñanos, Señor. Llévanos con bien. Lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén.